El tema que vamos a tratar nosotros es el tema de las denominaciones de origen. Pasa ahí. A grosso modo lo que vamos a tratar es cómo lo que significan, vamos a diferenciarlos de otras figuras que existen, vamos a explicar cómo se inscriben los productos en las denominaciones de origen y vamos a explicar las consecuencias que tienen esa inscripción tanto en consumidores como en productores como en terceras personas. La denominación de origen lo que intenta es aportar al consumidor información sobre las materias primas, el proceso y las personas que están detrás de la producción de los productos que van a consumir. Bien, en cuanto a la legislación más importante que tenemos es el Reglamento 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Lo que este reglamento ha logrado es reunir en un único texto legislativo los diferentes regímenes de calidad de la Unión Europea. Así pues culmina un proceso de revisión de la política de la calidad agroalimentaria que se había iniciado hace 3 años, cuya prioridad era garantizar la calidad a los consumidores y lograr unos precios asequibles a los productores. Ahora pasaremos a explicar una diferenciación entre las denominaciones de origen protegido, la indicación geográfica protegida y la especialidad tradicional garantizada. En cuanto a la denominación de origen protegida, si un producto lleva ese logotipo, indicará el origen, que puede ser de un lugar determinado, de una región o un país excepcionalmente. Sobre la calidad o características que proviene de esa misma zona geográfica con los diferentes factores naturales y humanos inherentes. Y finalmente, según las fases de producción que se deben de realizar en su totalidad en la zona geográfica definida. En cuanto a la indicación geográfica protegida, en este caso identifica un producto originario de un país, una región o un lugar determinado. Por otra parte, las diferentes cualidades y características que posee ese producto en relación a su reputación u otra característica que se pueda atribuir a la zona geográfica. Y finalmente, las fases de producción, que se debe de realizar al menos una en esa zona. Y finalmente, en cuanto a la especialidad tradicional garantizada, no hace referencia a su origen, sino que su objeto es proteger los diferentes medios de producción y las recetas tradicionales. El Reglamento 1151/2012 lo que establece es que para inscribir el nombre como una especialidad tradicional garantizada se deberá de haber producido o elaborado en la zona, además de con sus diferentes recetas tradicionales, y por otra parte que se haya utilizado productos primas o se haya utilizado ingredientes tradicionales. Así pues, para que se admita el nombre como tal, se deberá de haber utilizado tradicionalmente o que se identifique con esa tradición. Y finalmente pasaré a decir algunas diferencias y que tienen en común la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida. Tienen en común su nombre geográfico, que hacen referencia a su zona, y por otra parte la relación o vinculación de causa-efecto entre sus características y su zona. Y se diferencian por una parte en que una denominación de origen, su producción transformación se debe de realizar en la zona, mientras que en indicación geográfica no es necesario. Y por otra parte, que un producto con denominación de origen tiene una vinculación más estricta que una indicación geográfica protegida. Bien, ahora vamos a comentar a muy grosso modo lo que es la inscripción, todo el procedimiento para inscribir tanto las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. En primer lugar, se trata de primero enviar la solicitud. ¿Quién puede enviar esta solicitud? Pues podrán enviarla los productores o distribuidores que estén interesados en el producto en concreto para poder inscribir. Hay una excepción que son las que serán tratadas como tales para poder inscribir las personas físicas o jurídicas que cumplan unos ciertos requisitos que se establecen en el reglamento que hemos comentado. En segundo lugar, ¿a quién? Bueno, pues dependerá de la zona a la que afecte la denominación o la indicación. Es decir, si afecta a una comunidad autónoma,
se tendrá que enviar la solicitud al órgano autonómico correspondiente, y si afecta a más de una, a varias, se tendrá que enviar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, concretamente a la Dirección General de Industria Alimentaria. En cuanto al qué, básicamente lo que se incluye en la solicitud es el llamado pliegue de condiciones. Su contenido, para poder enviarlo, su contenido se establece en el reglamento, en el mismo reglamento, y lo que destacamos para que se pueda enviar son el nombre de la denominación o la indicación, de donde, bueno, su descripción, material y química, luego la localización del producto, después los elementos que hagan que justifiquen que ese producto es de esa zona, luego también el nombre y la dirección al órgano que se envía la solicitud, y por último también los elementos que indiquen que la calidad de esa denominación o esa indicación se relacionen con ese producto. Y luego, en cuanto a los efectos, hay varios, pero el más importante es la protección, aunque también destacamos que es garantizar la satisfacción del consumidor y del productor, pero eso lo comentaremos después. El importante es la protección porque se asegura frente a las posibles imitaciones que puedan surgir, y esto básicamente pues se trata de hacer con los distintivos, las etiquetas, que también hay una ley que lo regula. Y otra protección frente a las posibles prácticas engañosas que se puedan dar. Luego también comentaremos una serie de casos como los espárragos de Navarra o el queso de tetilla. Las consecuencias que tienen las denominaciones de origen, tanto para los productores como consumidores como terceros, bueno, está la Asociación Española de Denominación de Origen, que de lo que se encarga es de englobar todas las denominaciones de origen a nivel nacional, exceptuando aquellas que tienen que ver con productos de agricultura ecológica, de vinos y de bebidas espirituosas, que los regula otro tipo de asociaciones que están excluidas de Origen España. Y también quedan excluidos aquellos productos que representan una figura de propiedad industrial. Vale, los objetivos positivos de las denominaciones de origen tienen que ver, para vendedores, que se les reconozca las materias primas y el proceso que utilizan y que se les recompense por ello con el precio de venta, y para los consumidores es que les aporte información sobre todo el proceso y todo lo que se ha utilizado, tanto en materias como en personas a lo largo de la cadena hasta que el producto ha llegado al supermercado. Y los efectos negativos, vamos a hablar de fraudes y de abusos. Respecto a los fraudes, nos referimos a que hay determinados productos que confunden con el eslogan que ponen en el producto a los consumidores y no se sabe si forman parte o no de la denominación de origen. Aquí tenemos algunos, como por ejemplo arriba, que el tribunal sanciona a una empresa por imitar el queso de tetilla. Es decir, al principio, cuando se crea la denominación de origen del queso de tetilla, hay algunos que lo hacen con esa forma y la forma también está patentada. Entonces demandaron al empresario, que el empresario era un empresario que llevaba un montón de tiempo haciendo el queso de tetilla, pero se salió de la denominación de origen porque lo hacía artesanal, mientras que los de la denominación de origen era más industrial el proceso. Entonces él se salió, pero continuó haciendo la misma forma y con los mismos ingredientes. Entonces lo demandaron y perdió. Luego también lo de el millonario fraude de la denominación de origen de lo del espárrago chino, que consistía en traer los espárragos de China y empaquetarlos con espárrago español. Pero, o sea, no se incluía el sello de denominación de origen, pero se daba a entender al consumidor que era español. Y luego la de la Guardia Civil destapa el fraude de un falso jamón
los pedroches viene de la parte de Andalucía, pero en las Islas Canarias había un productor que los jamones ponía que era jamón de los pedroches, entonces allí lo vendía como si fueran jamones de los pedroches, pero no lo eran. Y el último caso así más destacable es el azafrán español, que el azafrán español nosotros, o sea, somos un productor muy minoritario de ese tipo de productos. El mayor es Irán, que exporta el 90% del azafrán del mundo, y nosotros, bueno, algunas empresas lo que hacían era importarlo, empaquetarlo como si fuera un producto español con denominación de origen y todo, y venderlo. Así era tal la diferencia que nosotros producíamos 1.500 kilos de azafrán al año y exportábamos 190.000. Entonces la diferencia, se cobraba el azafrán al precio español que ronda los 6.000 euros el kilo, y era azafrán iraní que se cobra a 1.000 euros el kilo. Y luego, efectos, lo que vienen siendo los abusos, es el convertir la denominación de origen en lo que algunos expertos denominan lobby, como englobando el monopolio de la calidad de ese producto. Con lobby nos referimos a un grupo de presión que ejerce una cierta presión sobre los partidos políticos y el gobierno para que la legislación le apoye a ellos. Estamos viendo aquí que uno de los aspectos negativos es la restricción de la competencia. La restricción de la competencia, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha anunciado en varios informes que la forma en la que tienen las empresas y las denominaciones de origen que las engloban de tratar al producto es como poner demasiadas barreras de entrada a posibles nuevos productores. Para el consumidor, bueno, para el empresario, lo que pasa es que como el entrar en la denominación de origen es voluntario, lo que pasa es que tienen que pagar tanto por las etiquetas, que en algunos casos rondan los 7 céntimos por etiqueta, también tienen límites de producción, por lo que no se pueden beneficiar en algunos casos de la economía de escala, y tienen que pagar a la denominación de origen parte de sus beneficios. Es decir, cuantos más beneficios, más tienen que pagar a la denominación de origen. Entonces, las consecuencias sobre el consumidor es el aumento del precio del producto. Por ejemplo, aquí estamos viendo el arroz bomba, que lo conoce todo el mundo, que pasa de valer 4 euros sin denominación de origen a ser el mismo arroz con denominación de origen que vale 9. Otro caso es los mejillones fritos, que sin denominación de origen cuesta 1,23 y con denominación 7,65 a pesar de ser el mismo. Y el último caso es el de las anchoas, que sin denominación cuesta cerca de 6 euros y con denominación 20. Entonces eso lo nota el bolsillo del consumidor, porque solo por formar parte de la denominación de origen, aunque sea el mismo producto que otro, aumenta muchísimo el precio. Y ya está.